En plena entrevista en Estado Nacional, el ministro Carlos Montes encendió la polémica con una frase que sacudió la mesa: el Estado no da el ancho. Sus palabras abrieron un debate que va mucho más allá de su ministerio, poniendo en duda la capacidad real del Estado chileno para responder ante crisis como la de Valparaíso. La UDI plantea que su permanencia en el cargo de ministro de la Vivienda es insostenible y que debe renunciar. ¿Lo ha considerado? No. O sea, eso lo decide el presidente. ¿En todo el periodo ha considerado? O sea, pueden haber habido momentos de alto y bajo, pero yo entré a esto pensando que quería aportar a este gobierno, aportar al plan de las 260.000 viviendas. Siento mucho compromiso con las familias sin casa y también con el presidente. Si el presidente estima que yo debo salir, él lo decide. Ya, pero usted no renunciaría. Pero su cartera en todo caso es objetivo, ha pasado por lo menos por 3 crisis importantes. Uno, el caso de Democracia Viva, el tema de la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué por los incendios y ahora la deuda del Servio Metropolitano. ¿Ha fallado su gestión a cargo de la cartera? ¿Usted tiene algún tipo de mea culpa, reconocimiento que hacer? Mire, yo siempre pensé que iba a ser una cartera bastante difícil, pero por otras razones. Iba a ser difícil porque las familias iban a presionar más por acceder a la vivienda que por años no lograban tener. Las personas de campamento que iban a decir, mire, dennos otra jerarquía. Pero no pensé nunca que iba a terminar en un caso convenio, ¿no es cierto?, con un grupo que trata de acumular poder a partir del Estado. Después el tema de la reconstrucción es súper complejo, Nosotros hoy día tenemos 43 reconstrucciones en manos del Ministerio, una de las cuales Valparaíso. Y todo el mundo cree que es solamente esta. Entonces, y con una mala institucionalidad en el país en general, que no hay algo... En fin, entonces... ¿No tiene autocrítica sobre la reconstrucción usted? Yo, por supuesto, muchas cosas se las puedo explicar en su momento. O sea, yo creo que pero no es una reconstrucción. La primera autocrítica es que el Estado no está preparado para esto. O sea, si uno mira la historia en Chile, los buenos periodos donde se han enfrentado los casos es cuando hay capacidad concreta del Estado. Hoy día, ¿sabes cuánto nos demoramos solamente en una licitación? 11 meses de cualquier cosa, de la más simple cosa, porque hay un sistema que no funciona, más allá de errores que se pueden haber cometido. Algunos que aprendimos en la reconstrucción anterior de Piñera, y de la reconstrucción de Piñera aprendimos que había que hacerlo muy conversado con la gente y que no se podía hacer. ¿Fue buena esa reconstrucción para usted? Tuvo distintas cosas y yo creo que fue en muchos aspectos, es muy distinta a esto, porque sí, eran en grandes extensiones respuestas estandarizadas. Aquí son situaciones muy específicas, con pendientes, con distintas, entonces son distintas nomás y cada una tiene, pero yo lo que aprendí porque Piñera ese gobierno encargó un estudio a organismos internacionales, cómo hacer mejor la reconstrucción, y una de las conclusiones que hay que hacerla de acuerdo a las distintas realidades de las personas y no de acuerdo a lo que se le ocurre a los técnicos. Esa era pero con herramientas administrativas que solamente puede tener el Ejecutivo, digamos. Con herramientas, por cierto, pero no... ¿O usted lo que propone es entregarse al hecho de que el Estado sencillamente no es capaz de avanzar en una reconstrucción? No, yo no pienso eso de ninguna manera, pero uno no puede aplicar a realidades que son diversas, con particularidades dependientes de tipo de casa previa, de tipo de construcción que tenía antes la familia, una solución estandarizada. Siempre, en algunos casos sí. Hasta la candidata Janet Jara ha criticado la reconstrucción de Viña y Quilpué. Leo textual, tengo la cita. La reconstrucción de Viña, Janet Jara, a mí me parece impresentable en términos de evaluación de la gestión. Yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad. Janet Jara ha dicho eso. Bueno, yo no tenía oportunidad de conversar con ella, en todo caso le mandé el informe que ahora le acabo de hacer llegar a usted, el informe de todo el mes de septiembre, un resumen, y también el informe de octubre, porque ahí se plantean problemas y avances, y se van evaluando. ¿Está mal informada la candidata? No sé, yo no sé qué información tiene. Lo que quiero decir es que falta diálogo. Lo mismo le planteé a Valenzuela, que iba saliendo de este programa, a quien conozco mucho de antes. Estuve hace poco con la secretaria general de Republicano, que fue a mi oficina. Creo que falta conversar más las reales cosas, porque esto no son... Cualquiera que va a gobernar va a enfrentar problemas bastante parecidos. Entonces es muy importante conversar para ir buscando variantes, y los problemas no son fáciles. ¿Usted le ha pedido instancias de conversación a los candidatos, a Janet Jara, que es, me imagino, su candidata naturalmente, o gente de su candidatura, ha conversado con el ministerio? No tienen no se usa mucho eso. Y yo he tenido miedo de invitarlos porque también parece como medio raro, pero es que las candidaturas instalan cosas que a usted le parece que no están en el sentido de la realidad. En algunos casos les mando recados a través de otras personas, a personas que yo conozco harto, que son cercanos y que son parte de sus comandos. A Jara, por ejemplo, le ha mandado... O sea, hay gente que trabaja en el ministerio que está en el equipo de ella también, si hay un diálogo mayor, pero yo creo que faltaba a lo mejor más información de esto. Hay gente que está en el ministerio que trabaja en el comando de Janet Jara. Que participa en comisiones, no que trabajan en participa en comisiones, sí. ¿Y por esa vía ha tratado de comunicarse? Estos días le mandé también este mismo informe.
No para decir que está todo bien, si yo sé que está muy lento, yo reconozco más que nadie que a mí me desespera el ritmo que está avanzado. Y yo cada vez que choco con la realidad ciertas iniciativas. Por ejemplo, construimos el año pasado, mitad de año, 4 viviendas industrializadas, todavía no se pueden ocupar, porque falta un muro de contención en cada una de ellas. ¿Y por qué no está el muro de contención? Porque quedó mal hecho en la licitación primera, y porque las que hicimos después no dieron suficiente para cubrirla. Cosas de ese tipo. Usted tiene una trayectoria en el Estado de distintos lugares, amplia, como pocos es testigo. El Estado ha ido perdiendo su capacidad, ha ido enquilosándose, es un Estado que no le está sirviendo a las personas hoy día. Eso es mucho más profundo que todos los temas que podemos hablar. Mire, yo creo que el mundo ha cambiado, la realidad ha cambiado, las personas han cambiado y se requiere un Estado que se ponga a tono con esto. ¿No está? Yo soy firme partidario de que el Estado esté en todo esto. Hay cuestiones que nunca tuvo que hacer el Estado. Antes todo el trabajo social con las comunidades y todo lo hacía los partidos, la iglesia, etcétera. Hoy día también tiene que hacerlo el Estado. Hay muchas cosas que el Estado tiene que asumir. ¿Da el ancho el Estado hoy día, Carlos Montes? No, yo creo que le falta en muchos campos, en educación, pero yo no puedo hablar de otros temas porque soy ministro. No, el Estado da el ancho hoy día para las necesidades de la ciudadanía. Yo creo que necesitamos en Chile un mejor Estado, sin lugar a dudas. ¿Y qué pasa con un eventual déficit de gestión política de su parte? O sea, yo puedo haber cometido muchos errores en la gestión política, no por inexperiencia en mi caso, porque en este campo de vivienda estuve 30 años en la Comisión de Presupuesto, conozco muy bien todos los debates en general, en contextos distintos, por cierto, y con problemas distintos. Pero la verdad que yo puedo haber cometido distintos errores en distintas cosas, y bueno, algunos lo he evaluado más y creo que hay cosas que no volvería a hacer. Por su formación... ¿Cómo qué, perdón? Disculpe. ¿Qué no volvería a hacer? No, yo creo que, por ejemplo, en la reconstrucción yo puse a la mejor persona que había en el ministerio, Ricardo Carvajal, que había estado en todas las reconstrucciones que sabía, en una realidad que tiene mucha dificultad para trabajar con grupos diversos. Yo no lo hubiera hecho así, por ejemplo. Y tuvo que salir a poco tiempo porque la gente de Valparaíso tiene su forma de enfrentar los problemas y hubo distintas dificultades y eso lo calzó. Pero por decisiones de ese tipo o de otro tipo. Dada su formación de economista, además, se maneja con los números con particular facilidad. ¿Cómo es posible que la ciudadanía, que no tenemos la misma facilidad usted para los números, tengamos que enfrentarnos a dos versiones? Me paso aquí al déficit, no sé, a las deudas impagas con el sector privado que gestiona soluciones habitacionales, que nos digan que hay pagos, deudas no pagadas por $1.000 millones, dice el sector privado, y ustedes dicen 130 millones de dólares. Es una cifra que en la mitad queda, dice, alguien tiene que explicarme mejor. Sí. Mire, bueno, yo lo único que digo es que nos expliquen de dónde salen $1.000 millones. Yo creo que se confunden muchas cosas. Nosotros, ¿cómo construimos esa cifra? Porque aquí son deudas vencidas, o sea, deudas que se debieron haber pagado y no se pagaron a una determinada fecha. Y aquí nosotros tenemos claro las cifras de personas que tuvieron un subsidio individual, hicieron todo, completaron los trámites que se demoraron 9 o 10 meses. O sea, no es un problema de los últimos días. Y al final no se le pagó oportunamente. ¿Cuándo va a pagar? Yo le anuncio ya que empezamos esta semana a pagarle a todas esas familias. A todas esas personas ahora. Pero son familias... Bueno, en segundo lugar, lo otro que tiene que ver con los terrenos. Unos terrenos que se compraron y no se pagaron, un terreno que se entregó los recursos el año 24, no se cumplieron todos los requisitos, no se hizo y se trasladó al 25, y el 25 había menos recursos y eso se postergó. Y eso es una cuestión que totalmente irregular. Y en tercer lugar, que no hemos tenido recursos para pagar inmediatamente y se ha usado el confirming, que esto no es una deuda, el confirming es una forma de pago. Bueno, y eso también le genera cierta incertidumbre al sector. Esas son las deudas que hemos ido trabajando. Las deudas se van a pagar. ¿Qué otra cosa ocurre? Porque aquí, ¿qué es lo que confunde a alguna gente? Porque este señor Marambio dice... De la Asociación de Constructores de Vivienda. Es una pequeña organización, ¿no es cierto? Él era el encargado de vivienda en la época de Piñera, de uno de los programas de vivienda en la época de Piñera, del presidente Piñera. Bueno, él sostiene de que primero se dijo que era vivienda vencida, después se dijo no es vivienda vencida los 312, los 1.000 no, los 312 tampoco. Dice que es lo que hay que tener a fin de año para no quedar con problemas para el futuro, eso es lo que dice. Y eso lo saca a partir de su propia estima, una proyección que hace él. Y esa proyección, bueno, puede cambiar. Claro, lo que pasa es que la primera respuesta es, esa es una cifra que no sabemos de dónde salió, que se sostuvo por lo menos por un par de semanas, y terminamos en un inicio de una investigación de cuentas al interior del Servicio Metropolitano. Entonces no estaban tan equivocadas la gente de esta asociación. ¿Por qué va a estar equivocadas? No se puede, veamos. Una cosa es la construcción de la cifra y otra cosa es el reconocimiento. Cosas porque lo que dice Marambio no es deuda vencida. Lo que dice Marambio que si termina el año, como vamos a quedar con 312 millones de déficit, que no se va a tener para pagar. Pero eso supone varias cosas.
Entre otras cosas, supone de que se iba a pagar los préstamos de enlace. Y aquí se decidió por distintas razones que no, el préstamo de enlace es voluntario para el ministerio, no es obligatorio. Se decidió no hacerlo dado que no había recursos. ¿Ya? Y no hacerlo y postergarlo, eso, o hacerlo después. No se dijo postergarlo, sino que no hacerlo. Bueno, eso él suponía que sí se podía. Y hay otras cosas por el estilo. O sea, es una proyección para transformar eso en esta gran situación que se ha provocado como... O sea, ¿ustedes comprenden lo que le significa a las familias que están postulando? Ahora recién acabo de estar aquí en el momento del maquillaje, personas que están con ese problema que trabajan aquí, totalmente confundidas por el problema y la verdad que yo creo que a muchos de ellos se les empieza a pagar estos días. También hay muchas... pero no, yo creo que hay que tener harta sensibilidad con las empresas pequeñas también, que se les genera un cuento de este tipo. Yo sería muy preciso. Yo creo que sería mucho mejor que se hubiera discutido abiertamente esto y clarificado los temas antes de salir con esta campaña. Afortunadamente, la Cámara de la Construcción la Cámara de la Construcción, que es la organización más seria y más nacional, nunca ha dicho que son $1.000 millones, nunca. Ellos nos pasaron lo que estimaban que estaba atrasado. Lo estudiamos uno por uno, en algunos casos había razón, en otros casos no había razón, porque es propio de la gestión de un ministerio que tiene una gran cantidad de empresas. Pero es normal tener deudas impagas por el monto que usted diga. Vamos a suponer que el suyo es la cifra que está bien, o sea, $130 millones, porque lo que se ha generado aquí, que usted le llama una campaña, es un ambiente de incerteza si va a haber pago, empresas chicas y medianas que no tienen cómo llegar a fin de mes y pagar a sus proveedores, algunas más grandes que no van a querer meterse más en la construcción de viviendas. Entonces hay una todo lo contrario de lo que está ocurriendo, Matías. Las empresas más grandes vienen metiéndose en la vivienda social y la vivienda pública por primera vez, muchas de ellas, y están trabajando. Que se puede haber atrasado, hay periodos en que esto ha ocurrido. La verdad que acá se usó el confirming antes de tiempo y eso ocurrió en la metropolitana y eso es una cuestión que también estamos viendo como... ¿Por qué la auditoría? Quiero decirlo, no es por reconocer que hay problemas Carolina, es para determinar cuál fue el origen de estos problemas. Porque una cosa es tener cierta dificultad a mediados de año al final y no al comienzo. Queremos determinar y queremos ser rigurosos en eso. La auditoría no es culpar a nadie. La auditoría es para determinar las causas. Yo tengo la pauta de la auditoría, ¿cierto? Queremos saber la cantidad de obras que están paralizadas, el detalle de las cuentas, el confirm, los terrenos sin pagar, por qué se provocó eso, el porcentaje del presupuesto de 2025 para pagar deudas de los años anteriores. Lo entiendo. Ministro, me quedé con algo dando vuelta a propósito de que usted dijo que hay funcionarios del Ministerio de Vivienda que forman parte de la campaña de Janet Jara, participando en comisiones, por ejemplo. Pero sabemos que hay una incompatibilidad en hacerlo, por ejemplo, en horario laboral, un trabajador público, un funcionario público en los comandos. ¿Cómo es la cosa? ¿Nos puede aclarar? Bueno, porque eso se da en Chile. Yo le puedo decir que el dueño no lo debería decir, pero lo voy a decir. El dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas también está en el comando de la señora Jara. También. Entonces esto no es un problema, hay una cierta forma de hacerse las cosas que yo creo que esto es más o menos de siempre. ¿Son funcionarios que en horario laboral están participando de la campaña? Los funcionarios, estoy hablando de una persona que trabaja en una empresa privada y que hace algo parecido. Respecto a los funcionarios del ministerio, yo he sabido a lo menos de dos. Una persona incluso que renunció hace poquito, pero que nunca he sabido que lo hagan en hora laboral, porque en hora laboral tienen que cumplir sus funciones. Oye, ¿y qué implicancia tiene que la mano derecha del dueño de la toma de San Antonio sea partidario de Janet Jara? Participe de la campaña. Participe de la campaña. ¿En qué sentido es parte de la historia? Hay gente que tiene... No, es una persona que tiene su visión y por eso está en eso. Yo no lo estoy cuestionando por estar ahí. Nada. Me lo contó el propio señor dueño del terreno. Dueño del terreno. Okay. Y la verdad que son parte de la democracia chilena, que la gente... Que eso pueda tener implicancia de otro tipo, con lo cual lo único que quiero señalarle a usted es que aquí hay... gente que trabaja en los distintos equipos, son equipos grandes o chicos, están en núcleos más pequeños, más grandes, y eso es parte de nuestra forma de hacer las cosas y yo creo que tiene un valor. Ya que menciona lo de la toma de San Antonio, la Corte Suprema está, digamos, firme en su resolución del desalojo. ¿Cómo se va a proceder ahí? Porque entendemos que todavía sigue en pie la negociación y esta mesa con el alcalde, con los dueños del terreno y con la gente del gobierno y para impulsar a estas cooperativas que eventualmente puedan comprar el terreno. Mire, me permite tomarme unos minutos, pero yo quiero decirle que esto es una situación grave la que hay ahí, porque son 1.432 tomas que hay en Chile. Yo apenas supe, esto ocurrió en el gobierno anterior, esta toma fue del gobierno anterior, el año 19. Apenas supe de la decisión de la Corte Suprema de que hubiera desalojo, yo llamé al jefe, a Sergio Muñoz, que estaba a cargo de la comisión, y le dije, ¿qué significa esto? ¿Ustedes quieren que hagamos esto de qué manera? El exministro de tercera sala de la Corte Suprema. El exministro de la Corte Suprema, que presidía la tercera sala, que había tomado esta decisión. Mire, es una decisión necesaria por tales y tales razones. Bien. A partir de lo cual, ¿qué hicimos nosotros? ¿Cómo evitamos ese desalojo? Porque comprenden ustedes que
¿Cómo evitamos? Porque nosotros vamos a cumplir la orden de la justicia, no es el problema. No se puede, pero ¿cómo construimos alternativas? Y por eso es que le pedimos a los dueños, a los vecinos, ¿por qué no creamos una instancia para discutir y buscar una alternativa? ¿Qué es lo que ocurrió con eso? Duró 4 meses nomás, no lo sé qué esperaba, bueno, por distintas razones, pero lo que ocurrió fue que los dueños dicen que quieren una cantidad de recursos muy superior a la que nuestros tasaciones con 2 empresas serias determinan, y nosotros no podemos pagar más que lo que dicen las tasaciones, porque así es una norma que tiene el ministerio. ¿Y hay un aprovechamiento del privado ahí? Pero yo no quiero calificar por ahora. Además nos piden que tenemos que comprar las 215 hectáreas, cuando nosotros no necesitamos las 215 hectáreas, y 60 de ellas no son útiles. Y después nos dicen hay que pagarlo todo en el mismo momento. Y esas son las condiciones para empezar a conversar. No hubo acuerdo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora? Seguir conversando. Hoy día se reúnen ministros de distintas carteras tratando de ver qué pasemos con esto, porque esto es un problema real. Si quién pretende, por razones humanitarias, quién pretende sacar a 10.000 personas de una toma. ¿Es factible hacerlo? ¿Se va a desalojar, ministro Montes, esa toma al final? Todos los estudios que ha dicho, y yo que lo he oído a la propia policía, dicen que es algo que es realmente muy, muy complejo. Me decían en alguna vez que requería 1.000 policías dedicados a eso. O sea, es una cosa que tiene mucha complejidad. Entonces no se va a hacer, hay que buscar otra alternativa. Yo le quiero poner otro punto. Esto no son solo las 1.400, no son solo estas tomas, son 1.432. Entonces, como país, cuando llegamos a esa cantidad de tomas, tenemos que buscar una política. Por eso que nosotros tratamos aquí de pensar en cooperativas. Se discutió con los vecinos, se organizaron 40 cooperativas, tienen una federación de cooperativas, están ellos desarrollándose. Ellos van a pagar el terreno en la propuesta que nosotros hacíamos. Ellos la pagan. No es algo que el Estado va a pagar, la pagan ellos. ¿Hay una toma que esté en una situación similar a la de San Antonio? Es decir, con un fallo de la justicia que hay que hacer cumplir. Porque esta además es la toma más grande de Chile. O en tamaño, alguna que esté tendiendo a. Claro. Lo que ocurre, hay varias, pero no necesariamente la Corte Suprema, hay de Corte de Apelación y de tribunales. Y por eso estamos hablando de esta. Sí. No, bueno, pero es que hay más también. Sí, sabemos que hay más. Sí. Pero esto, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a cumplir? Desde la política uno cumple la ley. Pero desde la política uno busca alternativas también. Y yo por eso aprovecho de llamar a los dueños, a decirles qué pretenden. Ellos tuvieron 27 años desocupados ese terreno. Claro, va a tener un valor muy superior, ha estado en engorda todos estos años. Van a tener un valor muy distinto. ¿Cuál es una prerrogativa de un privado? O sea, no en todos los países. No en todos los países, y en Chile ahora, de hacerse eso hoy día en Chile, ante un cambio de plan regulador, tiene que pagar a lo menos un porcentaje de todo eso al Estado, a la ciudad. Eso no es, en el mundo entero no es así. Pero yo no quiero discutir eso ahora. Lo que quiero decirles es que tengan conciencia de lo que significa. A todos. Entonces, si alguien pretende sacarlo sin consideración humanitaria, sin respetar a los 3.000 niños que hay ahí, o sea, distintas realidades. Entonces, es un problema del país esto, es un problema del país en su conjunto. ¿Qué hacemos con 1.432 tomas que hay en Chile entero? Perdón, cuando usted dijo tuvo una engorda, ¿tenía que ver con la plusvalía de un terreno o que alguien facilitó a la toma para llegar a esta situación? Son cosas distintas. Normalmente se usa en el urbanismo hablar de terrenos de engorda, esos que están desocupados y que captan la plusvalía de los entornos. Pero en lo que usted me está planteando es otra cosa. Ellos incitaron, dijeron que vinieran. Bueno, yo no me meto en eso, pero hay videos y hay distintas cosas que muestran a las personas ahí que fueron invitados y los nombres y quién es tú. Y hay toda una cosa, pero a mí no me consta eso y por lo tanto ni voy a nombrar a las personas que estuvieron ni nada, pero eso es parte de la discusión y es parte de la bronca que hay en los propios vecinos que están en la toma porque ellos vivieron esto y les muchos de ellos tienen documentos, pero eso es un tema que la justicia tendrá que ver en su momento, porque entiendo que ellos también están haciendo un alegato, que ellos fueron en alguna manera en el año 2019, en alguna manera y después motivados a esto. Esta semana, ministro Montes, se concretó el desalojo y el inicio de la demolición de la toma Calicheros en Quilpué, ¿cierto? En el terreno del asesinado empresario Alejandro Correa. Esta semana su hija Valentina, que ha dado entrevistas, estuvo acá en el canal 24 Horas con Iván Núñez, expresando la satisfacción que le genera que se haya hecho justicia, hizo declaraciones sobre usted y sobre su gestión. Escuchemos parte de esa entrevista. Bien feo esto. Lo calificaría de una falta de empatía. Yo no creo que él no pueda empatizar con el dolor que hemos vivido como familia respecto al asesinato. O sea, yo creo que eso es transversal, pero fue indolente en reconocer o quizás en cambiar de opinión respecto de que sí tenía las herramientas para poder ejercer una acción. Yo creo que fue bastante obstinado en mantener una postura. Yo creo que todas las personas tenemos derecho a cambiar de opinión. Si tenemos nuevos antecedentes, los volvemos a revisar. Y
Y yo creo que, o sea, la verdad es que me gustaría que él respondiera porque nunca ha tenido una respuesta muy profunda, sino más bien ha señalado que yo no conozco mucho el caso. Entonces también llega un punto de decir, ya. Un espacio para responder una alocución a mí directa. me duele mucho lo que ella dice porque yo soy muy solidario con ella, con su familia, lo que fue estos sicarios que mataron a su padre, en fin, todo lo que ocurrió, o sea, eso y siempre fuimos así, respondimos así. Y bueno, yo sé que ella está refiriendo a otra cosa, que ella quiso que en el gobierno Piñera le compraran el terreno y el gobierno Piñera dijo no, porque no nos sirve, el ministerio no está dentro de las normas. Y lo mismo nos plantearon a nosotros también dijimos que no. Si eso fue obstinado, pero la verdad que nosotros no podíamos comprar el terreno en esas condiciones. No es que ella quisiera como un capricho personal que le compraran el terreno, es que quería que hubiera una resolución respecto de que salieran las personas que se instalaron ahí en primer lugar. Y en el gobierno luego se vio que no se podía construir vivienda social, pero se seguía trabajando en el proyecto social con el gobierno regional y la municipalidad, porque había que darle solución a estas familias y eventualmente devolverles el terreno, pero como nada pasaba, tuvieron que judicializar. Por supuesto, y hace bastante tiempo ya, no es un problema de ahora. Así es. Y nosotros, la verdad que esto se atrasó porque había distintas interpretaciones, las normas, la responsabilidad de distintos organismos, y fue no hace mucho que yo tuve que forzar a la CEREMI y cuestionar a la Subsecretaría del Interior porque no se había hecho todavía. Pero la verdad que efectivamente se atrasó y eso es vergonzoso. Pero bueno, yo acepto todo lo que ella diga porque lo que ella ha vivido es muy fuerte y empatizo completamente con lo que ha vivido. Respecto al suelo, que yo fui muy obtuso porque no quise comprarlo, eso venía de antes, no fue, sino que hubo un análisis de los distintos especialistas. Yo no puedo pasar por encima de las leyes, no tengo facultades para... Si el Estado hubiera comprado el terreno eventualmente, porque le servía para construir vivienda social o cualquier otro proyecto de interés del Estado, ¿no hubieran desalojado y demolido? Eso es una pregunta real, porque eso ocurre en muchas partes de Chile. No es un problema, no es hipotético lo que usted está diciendo. ¿No es un problema de privados entonces? No es solo de privados. Hay muchos terrenos que nos piden que compremos de distintas maneras porque están ocupados. Nosotros no hemos comprado ninguno hasta el momento. Lo que nosotros hemos hecho, aquellos que son del Estado, hemos dicho ver qué se puede hacer con eso, ver qué familia, el cura, en fin, hay distinta gente tratando de hacer eso, porque partimos de una realidad, que hay 1.432 campamentos en Chile y hay 120.000 familias que viven ahí, que no son, hay mucha otra gente sin vivienda. Ahora el censo reciente dijo 491.000, bajó la cantidad de familias sin vivienda, pero bajó. Bueno, eso es parte de una realidad y en política uno tiene que hacerse cargo de los problemas. Y en el caso volviendo a San Antonio, en el caso de los San Antonio, yo le digo incluso a ustedes, ¿qué hacemos con esto? No es solo mirarlo desde afuera, sino ¿qué hacemos con una realidad como esta como país? Uno pensaría que tiene que haber aprendizajes. Por ejemplo, si hay un fallo que obliga a demoler, se entiende que tiene que ser el Estado, con el auxilio de la fuerza pública, el que desaloja. Que no se le puede dejar al privado, que era el absurdo en el caso de la familia Correa, ¿no? Bueno, hay distintos roles, ellos tienen que ahora cuidarlo. Hay un conjunto de cosas que a lo mejor la ley hay que precisarla, pero nosotros nunca tuvimos orden de desalojo nosotros como Ministerio de Vivienda. Nosotros teníamos solamente demolición, y ahí es donde vino la discusión legal. Sí. ¿Quién desaloja y al final se resolvió como se resolvió? Que el Estado tiene que desalojar y demoler. No se habló de desalojo, se habló de demolición y a partir de lo cual se actuó. Claro. Usted habló recién de 1.432 tomas. Campamentos a lo largo de Chile. Que vienen desde mucho tiempo algunos. Por supuesto. Me imagino que están categorizados en tamaño, en complejidad, de quién es el suelo, en fin. Y son 5 regiones donde está el 84,6% de la gente. ¿Cuántos pre-San Antonios hay o cuántos pre-Quilpué hay? Es decir, que todavía no aparecen en la noticia, todavía no nos enteramos, pero que faltan... Yo la última cifra que manejo son 49, pero podría estar o corto o pasado ya, porque algunos ya han salido. No es la única demolición, no es el único desalojo que ha habido otros. Incluso aquí en Santiago, en fin, entiendo que estos días piensan hacer otro en la Florida, a propósito de personas que están corriendo riesgo a la orilla del San José de la Guada. ¿Esto tiene que ver con la necesidad de personas que viven en alguna parte tienen que vivir y instalan en principio son unos rucos, luego van creciendo y se transforman en tomas? Que también está en nuestra historia eso. ¿O aquí hay algo deliberado de grupos de crimen organizado, de narcos, de personas que hacen negocio y utilizan a la gente con necesidades? ¿Cómo lo ve usted? Y si usted mira América Latina, en gran parte de las ciudades se han hecho así. O sea, yo estuve exiliado en México y en México buena parte de la gente se tomaba y quedaba ahí, en definitiva, por distintos... Acá en Chile ocurrió eso mucho. O sea, si usted mira al otro lado del río acá, eso fue también... En fin, recorre la Florida, buena parte de la Florida. Distintas partes fue así.
Chile logró contener esto hace ya bastante tiempo y tener una forma más regular de hacerlo por los programas. Nosotros estábamos construyendo 260.000 porque hay que tener una oferta mayor de vivienda. Las viviendas están muy caras en Chile, los arriendos están muy caros, se arrancaron respecto a la remuneración. Bueno, y en el periodo que Chile más creció, porque este déficit no es un periodo cualquiera. Desde el 90 hasta ahora Chile pasó de $5.000 per cápita a $30.000 per cápita, y aquí se produjo esto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué? También hay que preguntarse los por qué y conversar sobre los por qué. Yo creo que aquí la especulación con el suelo es un factor fundamental, fundamental. Y en segundo lugar, 125% han subido los suelos desde el 2018 hasta ahora, 125%. Y en el caso de los subsidios, han subido 97% igual por la asistencia técnica o muchas otras cosas. Entonces el valor de las viviendas, incluso la que hace el Estado, ha subido mucho, por eso es parte de estos problemas financieros. ¿Y por qué se da esa especulación? ¿Qué pasó ahí en el mercado? Pero, Matías, dígame, si usted mira todas las reformas tributarias que han habido y el debate que ha habido en la reforma tributaria, este ha sido un tema central. Pero un tema central y que no constituye mayoría. ¿Qué se hace con el suelo? Si hasta los colombianos y brasileños tienen una norma hecha por gobierno en su momento de derecha incluso, de que en cada loteo tiene que quedar un 25% del suelo para vivienda social, porque la integración es considerada un bien, no un problema, un bien de la calidad de la sociedad y de las ciudades. Nosotros aquí hicimos todo lo contrario durante un periodo. Entonces acá hay un problema de fondo, que no hay ley de suelo, que no hay capacidad de regular el suelo, y ese es uno de los factores, no el único, pero ese es un factor muy importante. Central. Ministro, nos queda poco tiempo, pero a propósito de la dificultad para acceder a la vivienda, el subsidio al crédito hipotecario propuesto por el gobierno con la Cámara Chilena de la Construcción ha tenido mucha demanda. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Se adelantaron los recursos? Sí, se duplicó, se permite que en un año puedan mucha gente más que las 50.000 ojalá postularan, llevamos como un 20 y tantas mil. ¿Ya? Todavía muchos de ellos no han terminado el ciclo, porque esto es un ciclo complejo, entonces tienen que reunir todos los antecedentes y al final que se les conceda. Bajó con esta tasa, ¿qué ocurrió? Bajó un punto la tasa de interés. Correcto. Estaba muy alto. ¿Eso qué significa? Que las familias necesitan menos ahorro previo, que además hay un subsidio del Estado, un FOGAE, que es para respaldar el ahorro previo. Y por otro lado, que requieren menos ingresos para poder fundamentar el dividendo posterior. Okay. Y además de todo esto, complementario a esto, hay otra línea que aumenta el subsidio en 250 UF para aquellas personas que compran vivienda hasta 3.000, porque esto otro era hasta 4.000, hasta 3.000 de los programas que tiene el Ministerio de la Vivienda, que también ha caminado muy rápido. Entonces, con ambas cosas, ¿qué ha ocurrido? Se ha generado un clima en el sector de la construcción que está hace bastantes años, 5 o 6 años, con dificultades, para decir esto empieza a moverse. Todavía está en proceso y yo creo que es muy valioso, y yo creo que eso lo ha hecho la Cámara de la Construcción con otros. Yo antes que me diga que me tengo que ir, quiero decirle una cosa. Quiero decirle que en el Ministerio se trabaja harto. La gente de Valparaíso trabaja harto. ¿Sabe cuántas viviendas en este tiempo, junto con todo esto, se han construido el plan de emergencia habitacional en Valparaíso? No, viviendas que no están ahí. 22.855 viviendas ha construido la comunidad, el ministerio, con las empresas, con la familia. 22.855 se trabaja. Y en general el ministerio se trabaja harto. O sea, yo no he estado en vacaciones, desde que soy ministro no he estado en vacaciones, ninguno de los años, por distintas razones de la vida, por los incendios, por distintas razones. ¿Han sido críticas, o sea, injustas las críticas hacia su persona en cuenta? Mire, yo nunca he dicho eso en ningún aspecto de mi vida, porque siempre hay una dimensión de crítica que tiene fundamento, pero yo la verdad que me hubiera gustado haber tenido más oportunidad de haber dialogado antes de llegar a esto, de haber dialogado con gente de distintas características, de haber conversado y decir qué es lo que hay detrás y reconocer muchos problemas. Nosotros podemos reconocer muchos problemas que hay. De los programas que nosotros teníamos un programa que de vivienda para trabajadores, que existió antes, existió en la época de Alessandri incluso, y ahora la empresa tenía que poner el suelo y los trabajadores un aporte y el Estado financia. ¿Y qué nos dijeron las empresas? Miren, esto es del mercado. Nunca había ocurrido eso. Nosotros pensamos que iba a ocurrir. Tiene que ver con las expectativas que se generaron, tanto de un presidente que prometía, tanto como un ministro que traía mucha trayectoria. O sea, mire, yo le puedo decir que nosotros vamos a cumplir la meta. Entonces, si usted quiere... ¿Cuál meta de todas? Los 260.000 viviendas. Hoy día, me adelanto, nosotros creemos de que en el mes de este mes recién terminado, porque teníamos cifras de agosto, vamos a llegar a cerca de 220.000. Un poquito más, un poco menos, alrededor de 220. De la meta de 260.000. Esperamos lograrlo, pero no esperamos lograrlo por un orgullo para decir el gobierno lo logró, sino para decir, mire, estamos trabajando en serio en un objetivo nacional. Y además no solo la meta. Junto con la meta nosotros estamos preocupados que en el futuro se pueda producir más vivienda en Chile. Para eso se creó la vivienda industrializada. Van 22 empresas de vivienda industrializada en Chile que no existía para vivienda social. Y van 45 modelos distintos certificados para
poder hacerlo más rápido, no tienen que pasar por las direcciones de obra. En fin, hay un conjunto de otras cosas. Y además, el presidente Boric hizo que el suelo del Estado se le pasara gratuitamente a los programas. Antes tenían que cobrarle, el Bienes Nacionales lo obligaba a comprar. Claro. Y también el hecho de que no esté tan activo el sector de la construcción ha hecho que el valor del suelo no suba tanto en este tiempo. Es parte de lo que explica lo que hemos logrado. Y termino con una cosa. Una externalidad positiva de crecer poco, dice usted. ¿Cómo? ¿Es una externalidad positiva de crecer poco porque hay poca actividad? No. Digo que si el sector privado no hace operaciones que hagan que suba el suelo, eso hace que se mantenga un crecimiento. Pero no hace operaciones porque no hay demanda, porque hay un crédito hipotecario caro, porque no hay actividad económica. Sí, está bien, pero por distintas razones, pero su efecto colateral o secundario es que ha subido menos rápido el suelo que lo que subió en otras coyunturas, porque el suelo se especula como diablo. Váyase por la calle Serrano, vaya nomás usted, ¿cuántos terrenos hay desocupados? Váyase por la calle Santa Rosa hasta el final, ¿y cuántos terrenos hay desocupados? Muy bien. ¿Y esto usted cree que existe? Entonces yo lo único que quiero decirle, la gente del Ministerio trabaja harto, gente seria, y la verdad que acá, y nosotros estamos cumpliendo lo que nos pidió el presidente en la meta, acá se nos genera una situación financiera que esperamos que se pague esto, porque efectivamente, no lo que decía este señor de los 1.000 millones, sino que los 1.130. 130. Bueno, puede que Ahora haya paga. una Ok. corrección, porque esto fue a partir de consultar a los propios servicios regionales, cuánto es la deuda no pagada en tales rubros, que eso no corresponde. Y en eso hemos estado. O sea, lo único que yo digo, Carolina y Matías, nosotros hemos tratado de ser muy serios acá. Muy bien. Y sabemos que estamos con un problema, en una coyuntura fiscal compleja, porque esto se explica en la coyuntura fiscal, porque en otra coyuntura lo que hubiera sido, eso hubiera puesto más recursos en el sector. Así hubiera sido. Le agradecemos, ministro, Ministro Montes, muchas gracias por estar la presencia acá en Estado Nacional. ¿Fue una autocrítica honesta o la confesión de un sistema que ya no funciona? El diagnóstico de Montes remece a todos los sectores y deja una pregunta abierta. ¿Necesitamos una reforma profunda o solo voluntad política? Y antes de irnos, recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Además, si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes unirte como miembro del canal y acceder a beneficios exclusivos.